Buenas, la idea de la clase de hoy va a ser hablar un poco de la fórmula integral de Cauchy y aplicaciones de esto y consecuencias que se obtienen a partir de lo que dice. Entonces arranquemos recordando un poco qué es lo que decía la fórmula, del modo en que lo enunciaron en la teórica. Entonces lo que uno tiene es lo siguiente. Tenemos gamma, una curva cerrada y simple, y vamos a decir que es recorrida en sentido positivo, o lo que queremos decir con esto es que está recorrida en sentido antihorario. ¿Ok? Y entonces tenemos también una función f que en principio es holomorfa en un entorno de la traza de la curva unión el interior de la curva. ¿Ok? Y si tenemos un punto z0 que vive en el interior de la curva, entonces tenemos esta expresión para el valor de f evaluado en z0 en términos de cierta integral curvilínea alrededor de gamma. ¿Ok? Algo así. Insisto, es que la condición que tenemos en principio es que si la curva es algo así, perdón, esto es gamma, la condición de holomorfía del enunciado lo que me dice es que no solo tiene que ser holomorfa en gamma en el interior, sino en todo un entorno alrededor de esto. Entonces tiene que ser holomorfa en todo este lugar y un poquito más alrededor de la curva, digamos algo de este estilo. ¿Ok? Y también tenemos una expresión similar para las derivadas sucesivas de f. Entonces lo que uno tiene es que la derivada enésima en z0 es n factorial sobre 2pi de esta otra integral, que es muy similar. Pero acá tengo un exponente que depende de n, ¿no? Uno puede pensar en esta fórmula como un caso particular de esto, seteando n igual 0. ¿Ok? Bien, entonces antes de hablar un poco de qué dice esta fórmula o qué consecuencias tiene, hagamos un ejemplo de aplicación sencilla para tratar de calcular alguna integral. Entonces, hay muchos ejercicios en la guía que muestran cómo calcular integrales de funciones cuya la expresión del integrando se porta particularmente bien respecto a este tipo de... O sea, que la expresión del integrando se parece a la expresión que aparece en la fórmula integral de Cauchy, entonces terminamos deduciendo el valor de integral aplicando la fórmula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular la integral de e a la z dividido z menos 1 al cuadrado por z menos 3 de z. Y con esto me refiero a que el integrando es algo del estilo, es una función holomorfa dividida por un producto de monomios usualmente. ¿Ok? Entonces, para poder aplicar la fórmula de Cauchy, a mí me gustaría tener en el denominador algo del estilo z menos z0 a alguna potencia. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un denominador de este estilo. Una cosa que podríamos hacer es, como hicimos la vez pasada, hacer fracciones simples y tratar de llevar esta expresión a una que sea una combinación, a una suma de funciones que sean cocientes de cosas y que el denominador solo tenga uno de estos monomios. Pero en este caso podemos hacer algo más sencillo que lo siguiente. Fíjense que finalmente vamos a querer usar la fórmula integral de Cauchy para traducir esta integral dentro de esta curva, que es el borde de la circunferencia de radio 2 centrada en 0. Pero fíjense que de estos dos monomios que aparecen acá, hay solo uno de ellos que tiene un problema en el interior de ese disco, ¿no? Y hay una cosa que no aclaré, es que cuando escribimos esto nos referimos a la circunferencia centrada en 0 de radio 2, orientada positivamente y recorrida una única vez. ¿Okay? Eso es importante porque, como dijimos, la traza, el dibujo geométrico no determina completamente a la
parametrización de la curva que estamos pensando. ¿Ok? Entonces, lo que digo es que uno está integrando, digamos, sobre este círculo centrado en 0 de radio 2, y el denominador este tiene problemas en -1, donde ahí eso no es continuo ni siquiera, y en 3. ¿Ok? Pero el 3 está fuera del interior de la curva en la que estoy integrando, así que lo que uno podría decir es, bueno, en realidad lo que yo estoy queriendo calcular acá es la integral, voy a escribir lo mismo pero de manera un poco más sugestiva, lo puedo escribir de esta forma. ¿De acuerdo? Y ahora, esto de arriba, si yo lo llamo g de z es holomorfa en el interior del disco y de hecho en todo un entorno alrededor del disco, porque esto solo tiene problemas en el 3, que está bastante lejos de la clausura del disco, ¿no? Entonces, justamente estoy en las hipótesis del teorema de la fórmula integral de Cauchy, ¿no? La fórmula integral de Cauchy me dice en este caso que lo que estoy queriendo integrar, que es la integral de g de z dividido z más 1 al cuadrado, y bueno, lo voy a poder escribir en términos de la derivada primera de g evaluada en z0, que en este caso será -1. ¿Ok? Entonces, aplicando si queremos la fórmula integral de Cauchy para la primera derivada, uno tiene que esa integral de ahí es 2pi por, y bueno, ahora vendrá g de z derivada y evaluada en -1, ¿no? Entonces esto, z-3 derivado y evaluado en -1. Bueno, acá uno deriva esto, les dejo como ejercicio verificarlo, pero la derivada de eso es e a la z por z-4 dividido z-3 al cuadrado, y vendrá todo esto evaluado en -1. Finalmente todo esto da 2pi por -5/16 por e. Ok, bien. Quiero parar un segundo para observar que lo que terminamos haciendo en esta cuenta fue calcular una integral derivando, ¿no? O sea, logramos reducir el cálculo de integral al cálculo de una derivada, lo cual es particularmente raro, ¿no? No es algo que solemos hacer. Pero bueno. Ahora sí hagamos algunos comentarios sobre un poco qué cosas nos dice la fórmula de Cauchy. Una cosa interesante de la fórmula es que lo que está diciendo, entre otras cosas, la fórmula es lo siguiente: es el lado izquierdo es la función f evaluada en un z0 específico, ¿ok? Y uno está igualando esto a una integral que su dependencia de f aparece solo evaluada en valores de f tomados en la curva. Entonces, a lo que voy es que esto dice que el valor de f en z0, si z0 es un punto interior, digamos que la curva es algo así, uno tiene z0 por acá y por acá vive la curva. Lo que nos dice esto es que, ok, si a mí me da la garantía de que f es holomorfa en todo un entorno del interior de la curva, y me dicen el valor de f en la curva, a partir de la fórmula, integrando, puedo recuperar el valor de f en cualquier punto interior de la curva. ¿Ok? Y eso es recontra significativo, porque lo que te dice es que esencialmente el valor de f en cualquier punto del interior está completamente dominado por lo que pasa en cualquier curva que lo rodee. ¿Ok? En ese sentido es que uno dice normalmente que las funciones holomorfas son súper rígidas. El análogo que uno tendría, piensen en variable real, supóngase que yo te digo que tengo una función suave, por ejemplo una función c infinito de variable real, y te digo cómo se porta en esta curva gamma que dibujé acá. No hay ninguna forma a partir de esos datos de decir cuánto vale en z0, porque yo alrededor de z0 puedo perturbarla, modificarla básicamente como yo quiero, y puedo mantener que sea c infinito la función. En contraste, este resultado nos dice que no.
¿ok? Y de nuevo, fíjense que la única hipótesis que tengo acá es que f tiene que ser holomorfa en el interior de la curva, pero la curva puede estar en principio lejísimos del valor z0, ¿ok? La única condición que tenemos es que solo que f es holomorfa en todo el interior de esa curva, ¿ok? Y otra consecuencia de tener una expresión de este estilo es que, en especial para la versión con derivadas, es que uno sabe de cálculo avanzado, por ejemplo, que en general la derivación no es una operación que se porte muy bien en cuanto a resultados de convergencia. A lo que me refiero es que, por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que incluso si tengo una sucesión de funciones que converjan uniformemente a otra y cada función sea derivable, no hay nada que me garantice que derivar se porte bien con el pasaje al límite, ¿no? O sea, no hay garantías de que la derivada de un límite de funciones, por más que sean funciones que converjan uniformemente, sea el límite de las derivadas, ¿ok? Sin embargo, la derivación en el contexto complejo se porta mucho mejor, y parte del motivo por el cual se comporta mejor es que justamente la fórmula integral de Cauchy versión derivada esencialmente te da una expresión para la derivada en términos de una integral. Y ya sabemos que en general la integral sí se porta bien respecto a, por ejemplo, convergencia uniforme, ¿ok? Ese tipo de cosas ya van a ser un poco más claras cuando especifiquemos un poco más concretamente qué quiero decir con esto, pero, por ejemplo, un reflejo de que eso pasa es el hecho de que cuando uno deriva en variable compleja no perdés regularidad, la función sigue siendo tan derivable como en un principio, ¿ok? Bueno, más allá de estas observaciones que son un poco en el aire, digamos algo un poco más concreto ahora, que es una consecuencia muy simple de la fórmula integral de Cauchy, pero de todos modos es, creo que geométricamente y analíticamente interesante, que es observar qué me dice concretamente esto en un ejemplo muy particular. Entonces esto tiene nombre y todo. Si se quiere, es la fórmula o teorema de valor medio. Y consiste simplemente en lo siguiente: yo voy a aplicar la fórmula integral de Cauchy en una curva muy particular, que es simplemente agarrar un círculo centrado en un punto C de radio R, ¿ok? Cualquiera. Entonces supongamos que tengo una función que es holomorfa en un entorno de este disco y veamos qué dice la fórmula de Cauchy en este contexto, ¿ok? Entonces la fórmula de Cauchy me dice f evaluado en el centro del círculo, por ejemplo, y bueno, esto será 1 sobre 2pi de la integral de, por ejemplo, el borde del disco orientado positivamente. Y esto viene evaluado en f de z sobre z menos c, diferencial z. ¿Ok? Bueno, esto no es nada nuevo, es simplemente lo que me dice la fórmula integral, pero ahora como es una curva explícita podemos dar una parametrización, reemplazar y ver qué onda. Entonces, parametricemos esa curva con la parametrización obvia, que es salir de 0,2pi, caer en C, y esto mandaré t a el centro más r a la e y t. ¿Ok? La parametrización usual. Y esto recordemos que tiene derivada ri e a la it. Ok. Entonces, siguiendo lo que puse acá, lo que queda al reemplazar por la parametrización es lo siguiente: es la integral entre 1 y 2pi de... Y ahora, como reemplazo por la parametrización, me cambian los límites de integración. Ahora tengo entre 0 y 2pi y vendrá f evaluada en el punto genérico de la parametrización, que es c más r a la i t. Y ahora en el denominador, cuando reemplace por c más r a la i t, el c se me cancela con el c que tenía y me sobrevive solo el r a la i t. Y finalmente vendrá la derivada de la parametrización, ¿no? Diferencial t. Entonces, el r a la i t se cancela con este r a la i t, y este i se cancela con este i,
Y al final del día lo que me queda es lo siguiente. Es la integral entre 1 y 2pi de f en c más r e i t. Diferencial t. ¿Ok? Y fíjense que esto no es otra cosa que promediar, ¿no? Esto es el promedio de los valores que toma f en el círculo, ¿no? Si se quieren convencer de ese hecho, piensen que este es literalmente el análogo continuo a la operación discreta de promediar, ¿no? Esto acá, el que estamos dividiendo es simplemente por la longitud de la circunferencia, y acá simplemente estamos sumando los valores que toma f en la circunferencia. Entonces, finalmente lo que te dice esto desde un punto de vista geométrico es que cuando vos tenés una función que sabés que es holomorfa, el valor en el centro está dado por el promedio de los valores que toma la función en cualquier circunferencia centrada en ese punto. ¿Ok? Eso es otro reflejo más de que la condición de holomorfía es súper rígida. Es una condición muy, muy particular para una función. ¿Ok? Y una consecuencia interesante es que, como ya sabemos que ¿cómo es? O sea, uno podría de esta fórmula seguir un poco más y separar en parte real y parte imaginaria y escribir, bueno, u evaluada en lo que corresponda más y 2pi de b, ¿ok? Y separando en parte real y parte imaginaria este promedio, lo que uno obtiene es el mismo resultado para u y b, ¿ok? O sea que u resulta ser el valor de u en un punto resulta ser el promedio de los valores de u en cualquier circunferencia alrededor del centro que tomé, ¿ok? Y como probaron en la teórica, toda función armónica definida sobre un dominio simplemente conexo admite una conjugada armónica. Entonces, lo que esto termina diciendo al final del día es que el resultado de valor medio, digamos, también es válido para funciones armónicas. Si uno tiene una función armónica, el valor que toma en un punto coincide con el promedio de los valores que toma alrededor de cualquier circunferencia centrada en ese punto. ¿Ok? Escribamos esto como un eslogan, por decirlo de alguna manera. Lo que quiero decir es que el valor de una función holomorfa en un punto z0 coincide con el promedio de los valores que toma en cualquier circunferencia centrada en ella, ¿no? Los valores que toma centrada en z0. Y no puede reemplazar holomorfa por armónica. Y el resultado se sigue de observar que toda función armónica en un simplemente conexo tiene su conjugada armónica, y después hacemos este argumento para las funciones holomorfas separando en parte real y parte imaginaria. ¿Ok? En particular, una consecuencia bonita, esto es que tenemos una cota bastante sencilla, que es la siguiente. Si sabemos que f es el promedio de los valores que toma en la circunferencia, o sea, directamente de esta fórmula de acá, o sea, de la fórmula que obtenemos directamente de la fórmula de Cauchy, tomando módulo, escribámoslo en blanco, lo que obtenemos es, bueno, el módulo de f en un punto será igual a, bueno, 1 sobre 2pi del módulo de la integral en el borde, acá, y acá vendrá f en z sobre z menos c.
Y acá podemos aplicar la estimación estándar, ¿no? Entonces esto será 1 sobre 2pi. Voy a meter el módulo dentro de la integral y acá vendrá el máximo módulo que toma la función esta, ¿no? Entonces, fíjense que cuando tome el módulo de esto, el módulo del denominador es simplemente el módulo de z menos c. Y eso, como z es cualquier punto que vive en la circunferencia de radio r centrado en c, ese módulo siempre r, ¿no? Entonces, finalmente, el mayor módulo que tome esta función que estoy integrando en la circunferencia termina siendo el mayor módulo que tome f en el borde dividido r, ¿no? Y después viene la longitud de la circunferencia, que es 2πr. Entonces esto se cancela con esto y con esto. Y lo que obtengo es que el módulo de f en el centro de la circunferencia es menor o igual que el mayor de los módulos que obtengo en el borde de la circunferencia. En una clase más vamos a ver que esto es, si se quiere, un caso particular de lo que es el principio de módulo máximo, pero esta versión particular se deduce muy fácilmente de la desigualdad de la fórmula integral de Cauchy, ¿okay? Aplicando simplemente la estimación estándar. Hay una observación muy bonita de Landau que vamos a hacer, que generaliza un poquito este hecho. De todos modos, con el principio de módulo máximo todo esto es inmediato, pero de todos modos lo voy a decir porque es una observación simpática que, de hecho, acá tenemos que vale esta desigualdad para el centro de la circunferencia. Yo lo que digo es que vale la desigualdad para cualquier punto del interior del disco. ¿Okay? Lo que digo es que el módulo de f en z0 es menor o igual que el módulo de f, el mayor módulo de f topado en el borde de la circunferencia, y esto vale no solo para el centro, sino que para cualquier punto en el disco abierto. ¿Okay? Bueno, probemos esto. Es un truco simpático. La idea va por la siguiente observación. ¿Okay? La fórmula integral de Cauchy lo que nos dice es lo siguiente. Acá, si z0 es un punto del interior del disco, bueno, tengo que vale esta identidad, ¿no? Simplemente lo que me dice la identidad de la fórmula de Cauchy para el punto z0 y la curva que describe el borde de la circunferencia. ¿Okay? Entonces la misma estimación que hice arriba, que es simplemente tomar módulo y usar la estimación estándar, me dice que el módulo de f en z0 es menor o igual que, bueno, de nuevo, el 2pi se me va a cancelar con la longitud de la circunferencia, y lo que me va a sobrevivir va a ser, bueno, escribámoslo en detalle. Esto es 1 sobre 2pi, y cuando quiera meter el módulo dentro de la circunferencia, lo que va a aparecer es el mayor módulo de f y fíjense que ahora z menos z0 no es más constantemente r, ¿no? Porque mi circunferencia es algo así y mi punto z0 estará por acá. Entonces esto es algo que fluctúa. Cuando estoy en puntos por acá que están cerca del z0, ese módulo va a ser más chico, y cuando esté en puntos por acá que esté más lejos va a ser un módulo mayor. Entonces no puedo controlarlo tan fácilmente, pero bueno, puedo decir acá divido por esto. Simplemente por el máximo de eso. Y esto es una cuota un poco más grosera que la estimación estándar, porque estoy tomando el máximo del módulo que ocurre en f y en z menos z0 por separado, ¿no? Puede ser que el punto que realiza estos máximos sea distinto, pero no importa, esta cota a lo bestia me va a servir. Y finalmente viene la longitud de la curva, que es 2πr, ¿no? Entonces este 2pi se va con este 2pi y me quedo con esto, que voy a escribir un poco más prolijamente abajo. Lo voy a separar en dos cachos, viene el r y ahora viene 1 sobre el máximo módulo este. ¿De acuerdo? Y ahora, la observación interesante de Landau es la siguiente.
esto vale para f, ¿no? Porque f es holomorfa en el interior del disco. Pero lo mismo es cierto para cualquier potencia de f, ¿no? Las potencias de f también son holomorfas. Entonces, en particular, lo que digo es que para todo k natural, si acá pones un k, esto funciona igual, y acá viene un k también, y acá vendrá un k, y acá también, ¿no? Y acá. Bien. Y una consecuencia de esto es lo siguiente. Fíjense, esto que está acá es el módulo de f a la k en z0. Bueno, pero el módulo separa productos, así que eso no es otra cosa que el módulo de z0 a la k. Y del mismo modo, acá, el máximo módulo que toma f a la k no es otra cosa que el máximo módulo de f a la k. Entonces esta desigualdad lo que me dice es que el módulo de f z0 a la k es menor o igual que el máximo módulo de f a la k en el borde multiplicado por r y multiplicado por esto otro. Insisto, otra de las cosas fantásticas que tiene la fórmula de Cauchy es que todo lo que está ocurriendo acá, que toda la dependencia de la función holomorfa ocurre en el numerador y el resto está controlado por z menos z0, que es independiente de la función, ¿no? Entonces esto, en este cacho queda todo exactamente igual. ¿Ok? Bueno, entonces ahora esta es una desigualdad de números reales positivos, entonces puedo aplicar raíz késima a ambos lados y obtengo que el módulo de f a la z0, que es lo que inicialmente me interesaba, menor o igual que el máximo módulo de f en el borde, y acá vendrá la raíz késima de este número que está fijo. Y es un número positivo, ¿no? Buenísimo, pero es un número positivo que está fijo y esta desigualdad vale para todo k. Y esto, cuando k tiende a infinito, esto tiende a 1. ¿Ok? Y eso prueba la desigualdad que quería, que es que el módulo de f en z0 es menor o igual al módulo de f, el mayor módulo de f en el borde. ¿Ok? Insisto, cuando lean la clase del viernes de la teórica, van a ver que esto es un caso particular del principio del módulo máximo. ¿Ok? Bueno. Y ahora quiero hablar de otra consecuencia bastante feliz de la fórmula integral de Cauchy, que es un teorema con su propio nombre, que es el teorema de Morera. Entonces, recordemos que dice esto. El teorema dice lo siguiente, dice, ponele que tenés omega en C, un abierto conexo. Y tenés, o sea, sean esto y f, una función que está definida en omega, a valores complejos y es continua. Entonces, si podés ver que, de algún modo, que la integral sobre gamma de f, si esta integral es 0, para cualquier gamma curva cerrada simple, que esté totalmente contenida en omega, entonces f es holomorfa en omega. ¿Ok? Entonces, si se quiere, es como una suerte de recíproca parcial al teorema de Cauchy-Boursat. Cauchy-Boursat te dice si la función es holomorfa en cierto lugar, ciertas integrales sobre ciertas curvas cerradas dan 0. Bueno, esto te dice recíprocamente, si tienes una función continua que sabes que las integrales sobre curvas cerradas simples es 0, entonces f resulta 0 holomorfa. ¿Okay? Y esto es particularmente útil
Porque a pesar de que esta condición parece un poco más complicada de revisar en la práctica, o sea, digo, si uno tiene una función concreta y tiene que probar que es holomorfa, uno intentaría hacer el cociente incremental y ya. Pero para probar ciertos resultados teóricos o incluso a veces en funciones que están dadas por fórmulas que son particularmente molestas, hay veces que usar esto como chequeo de holomorfía es más sencillo incluso que tratar de plantear el cociente incremental, como vamos a ver al final de la clase en un ejemplo. ¿Ok? Bien. Y además, uno puede fortalecer un poco, esta es la versión que viene en la teórica, voy a enunciar una versión un poco más fuerte que voy a usar de teorema de Morera, y les voy a dejar una referencia por si quieren revisar la demostración. No es muy distinto que lo que vieron. Yo lo que digo es que acá uno puede aligerar un poco las hipótesis. Yo acá estoy pidiendo que la integral sobre cualquier curva cerrada simple se anula. La versión un poco más fuerte dice que podés concluir lo mismo, que f es holomorfa en omega, sabiendo solo que la integral se anula sobre bordes de triángulos contenidos totalmente en omega. ¿Ok? Entonces enunciemos la versión un poco más fuerte. Entonces lo que digo es que pido lo mismo, ¿no? Omega abierto conexo y f en omega continua tal que, bueno, no pongamos tal que, si tengo estas dos cosas, entonces f es holomorfa en omega si solo si la integral sobre el borde de un triángulo, de cualquier triángulo, es 0. Entonces 0 para todo t contenido totalmente en omega, triángulo cerrado, ponele. ¿Ok? La ida de esto es implicada por el teorema de Cauchy, ¿no? Si yo sé que es holomorfa en omega y como un triángulo, como el triángulo está totalmente contenido en omega y el triángulo es simplemente conexo, la integral sobre el triángulo va a ser 0. Esta versión de Morera te dice la vuelta es suficiente para garantizar la holomorfía en omega. ¿Okay? Si quieren una referencia para esto, pueden consultarla en el libro de Rudin, que tiene este título. Real and Complex Analysis. Pueden verlo en el teorema 10.17. ¿Ok? Cualquier cosa, si quieren, pregúntenme por Telegram y les paso una copia del libro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un par de aplicaciones de este teorema para probar un resultado interesante. Entonces necesito primero un lema un poco técnico, que no es muy difícil de probar, pero algunos detalles voy a dejar para que escriban ustedes. Y de todos modos no es muy molesto, pero no quiero perder tampoco demasiado tiempo en algo que es un detalle técnico nomás. Entonces tengo omega como antes. No sé qué pasa, que está saliendo medio mal la lapicera. Tengo omega en C, un abierto conexo. Y digamos que L es una recta o un arco de círculo. De modo que pasa lo siguiente, que cuando yo a omega le saco L, lo que pasa es que esto me termina partiendo omega en dos regiones, de modo que tanto gamma 1 como gamma 2 son abiertos conexos. ¿Ok? Entonces el dibujito que uno tiene que tener en mente es, bueno, qué sé yo, ponerle que si L es una recta, esto será omega, por acá tengo L,
Y bueno, esto me divide omega en dos. Omega 1 y omega 2, ambos abiertos conexos. ¿Ok? Bueno, en ese caso, lo que vale es que si f es continua en omega y holomorfa en omega 1 y en omega 2, entonces es holomorfa en todo omega. ¿Ok? Bien, bueno, obviamente, de nuevo, esto es totalmente mentira en el contexto real, ¿no? Si yo tengo una función que sé que en un lado de una región es diferenciable, en otro lado es diferenciable, y se pegan continuamente, bueno, ok, se pegan continuamente, pero no tengo ninguna clase de garantía sobre que el pegado quede diferenciable en la región en la que estoy pegando, ¿no? Esto es algo que se pueden comenzar en una variable que es súper mentira. Bueno, en el caso complejo no. Este tipo de cosas funciona particularmente bien. ¿Ok? Entonces veamos cómo podemos probar esto a partir del teorema de Morera. Bueno, en primer lugar voy a suponer, si es necesario, yo lo que digo es que puedo suponer sin pérdida de generalidad que L, que es el cacho que estoy sacando, es una recta. Porque si es un arco de círculo, no me importa, compongo con alguna transformación, con alguna homografía que me lleve ese arco de círculo en una recta y lo reduzco al caso en que esto sigue siendo... O sea, lo reduzco al caso que voy a probar a continuación, que es cuando yo saco una recta. ¿Ok? Entonces, digamos, componiendo con una homografía adecuada, si es necesario, puedo suponer que L es una recta. De todos modos, este lema que estoy haciendo acá va a ser finalmente un paso técnico para otra cosa que es más importante que esta, en el cual el único caso realmente interesante es cuando L es una recta. Pero bueno, lo quería escribir con un poco más de generalidad porque podemos, básicamente. Bueno, ok. Entonces, ahora estoy en el caso del dibujo, en el que es que L es una recta. Bien. Entonces, si yo quiero ver que la función f, es holomorfa en todo omega, bueno, el teorema de Morera te dice, bueno, buenísimo, te basta ver que la integral sobre cualquier triángulo cerrado que está totalmente contenido en omega es 0. ¿Ok? Entonces, por Morera, basta ver que este tipo de integrales es 0 para todo T triángulo contenido en omega. Y acá hagamos otro dibujito. Este sea mi dominio omega, por acá vendrá la recta L. Entonces puedo tener varios tipos de triángulos, ¿ok? Los más simples de todos son los triángulos como el azul que voy a dibujar acá, que está contenido totalmente en un área, ¿no? Digamos que esto es omega 1, que esto es omega 2. Si un triangulito está totalmente metido en omega 1 o totalmente metido en omega 2, el teorema de Cauchy me dice que, bueno, la integral es 0, porque f es holomorfa en omega 1, por ejemplo. Entonces, estos triángulos es obvio que verifican las hipótesis del teorema. Entonces, los únicos triángulos que me molestan son o bien los que comparten un lado con la recta faltante, o bien los que no tienen un lado en común, pero tienen puntos en común, digamos. Triángulos de este estilo o triángulos de este estilo. ¿Ok? Entonces, digamos cómo resolver el problema, por ejemplo, cuando tengo un triángulo que corta, digamos, de este modo. ¿Ok? Entonces, poner que el triángulo está orientado así. Yo lo que digo es, partamos esto en un problema que pasa a la mitad en omega 1 y la mitad en omega 2. Entonces, si uno acá agrega un segmento
de este estilo. No sé qué pasó ahí. Ahí va. Haría un segmento así. En esa dirección. Y en esta dirección. Acá claro que estos segmentos que dibujé en verde los dibujé así para clarificar, pero ambos caen sobre la recta roja. ¿Ok? Están dibujados medio corridos solo para que se entiendan las orientaciones. Entonces yo lo que digo es que finalmente la integral sobre el triángulo de f termina siendo una suma de integrales, ¿no? Entonces el mismo truco de siempre. Una integral es sobre este trapecio. Y la otra integral es sobre un triangulito. Así, ¿ok? Fíjense que los segmentos verdes se cancelan entre sí. Así que está todo bien, no añadí nada. ¿Ok? Y lo que les propongo hacer es plantear a cada una de estas integrales como... o sea, pueden aproximarlas por integrales donde, por ejemplo, en este cambio el segmentito verde por uno que está ligeramente más arriba y uso la continuidad para ver que eso se pega bien. ¿Okay? Si yo reemplazo por esto, si querés, es un límite de integrales en donde lo que estoy cambiando acá es la región de integración por una con un segmentito verde que esté ligeramente por encima del segmento verde que puse allá. La gracia es que ahora todas estas integrales son 0, porque cuando hago ese reemplazo, el teorema de Cauchy me dice nuevamente que todas esas integrales son 0 porque caen todas en omega 1. ¿Ok? Y del mismo modo puedo hacer lo mismo para esta otra integral. ¿De acuerdo? Entonces, ambas integrales resultan ser el límite de una sucesión de cosas que son idénticamente 0 y en consecuencia también son 0 ellas. ¿Bien? Y listo. Fíjense que el caso en el que este tipo de razonamiento ya incluye el caso en el que el triangulito comparte un borde con la recta roja, ¿no? Es justamente lo que estamos resolviendo en la segunda integral de acá. ¿Ok? Bueno. En fin, módulo de escribir esto un poco más prolijamente. La idea de la demostración es esa. Y ahora quiero contar la consecuencia interesante que tiene este lema técnico, que es la siguiente. Es el principio de reflexión de Schwarz. ¿Ok? Entonces, lo que digo es... Si omega es ahora abierto, conexo, y además tengo esta hipótesis adicional que es simétrico respecto del eje real. Lo que quiero decir con esto es que si yo conjugo omega, vuelvo a caer en omega. ¿Ok? O en otras palabras, si el eje real anda por acá, lo que ocurre es que omega es simétrico respecto al eje. Por ejemplo, si es así por arriba, debe ser así por abajo. ¿Ok? Bien. Y ponele que tengo al hemisferio superior con borde, o sea, incluyendo la recta real, lo voy a llamar H+. Y ahora tengo una F que resulta ser holomorfa en o sea, tengo F definida en omega intersección el semiplano superior con el borde. Digamos, F está definida acá, incluyendo el borde, ¿ok? Entonces, F, esto es continua, y además sé que es holomorfa en un dominio un poco más restringido, que es
omega intersección el interior de H0 más, que esto es sin el borde de abajo, ¿ok? Ya sé esto. Y además sé que, y toma valores reales sobre R, entonces existe una F grande definida en todo omega y que va a ser holomorfa en todo omega con F y coincidiendo idénticamente con F chiquita en el hemisferio superior. ¿Ok? Y un comentario es que un poco más adelante vamos a ver que esta función que existe en realidad es única. Bueno, pero para eso nos falta un poquito. Entonces esto geométricamente lo que me dice es que si tengo una función que está definida en la parte superior de este abierto conexo que es simétrico respecto del eje real, lo puedo extender de forma continua, de forma holomorfa, perdón, a todo el diamante, en este caso, todo omega en general. ¿Ok? Bien, insisto, de nuevo, esto es algo que en principio, otra vez, en variable real no tiene por qué ser cierto. Si yo tengo una función continua en un dominio y sé que es derivable dentro, no tengo por qué poder extenderla de forma derivable una vez que pasé el borde. ¿Ok? Y en especial, si uno piensa a las funciones holomorfas desde el punto de vista de la preservación de ángulos, uno sabe que salvo en los puntos en donde la derivada se anule, las funciones holomorfas son precisamente las que preservan ángulos. Y esto te da un enunciado geométrico muy poco trivial, ¿no? O sea, lo que te dice es que si tenés algo que preserva ángulos en el hemisferio superior, podés prolongarlo a algo que preserva ángulos también en el hemisferio inferior. ¿Ok? Que desde el punto de vista geométrico es muy, muy poco obvio. Bueno, la demostración no es muy complicada una vez que tenemos lo que queríamos, lo del lema técnico anterior. Y entonces, probémoslo. Y fíjense, de algún lado hay que obtener una F grande, que es medio sacarla de la galera. Entonces, una cosa razonable es, bueno, yo ya tengo F chiquita definida arriba. Entonces, ¿qué podría hacer? Si yo estoy por acá, una cosa razonable es, bueno, como el omega es simétrico, me puedo fijar lo que pasa en el simétrico al puntito rojo respecto del eje real, que está por ahí. Ese simétrico no es otra cosa que el conjugado. Entonces puedo decir, y bueno, tomo F conjugado. Pero ya se convencieron cuando hicieron la guía de Cauchy-Riemann que si uno conjuga el argumento de una función holomorfa, lo que queda no es holomorfo. Pero hay un arreglo relativamente sencillo que es volver a conjugar, ¿no? Entonces yo defino F grande como F chiquita en, digamos, omega intersección H más, que esto recuerdo incluye al borde, y la defino como F conjugado y vuelta a conjugar en omega intersección H menos interior, ¿ok? Que esto es el interior del hemisferio inferior. Joya. Entonces, este tipo resulta holomorfo. Este es el ejercicio 9 de la guía 2. Es una consecuencia simplemente de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Uno sabe que como F, la original, era holomorfa, la función subyacente es C2, bla 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 bla. Uno plantea las ecuaciones de Cauchy-Riemann para esta doble aplicación del conjugado, ve que se satisfacen, listo, queda holomorfa. Buenísimo. Y fíjense además que la F grande que definí es continua, ¿no? Porque el único punto donde podría fallar la continuidad, que es donde se pega, es justamente el eje real. Y ahí, como estoy pidiendo que F chiquita toma valores reales sobre R, conjugar ahí no hace nada, y eso te dice que estas definiciones se pegan bien. ¿Ok? Entonces lo que tengo es que F grande termina siendo
La tengo definida sobre un abierto de este estilo. Y es holomorfa en el abierto de arriba, holomorfa en el abierto de abajo, y es continua en todo omega. Bueno, el resultado de recién te dice que f es holomorfa en todos lados. Y estamos, ¿ok? Encontramos la extensión holomorfa. Ok, bueno. Una cosa más, antes de cerrar, quiero hacer una última aplicación del teorema de Morera, también con algunos detalles que van a quedar a cargo de ustedes. Pero la segunda aplicación importante, digamos, del teorema de Morera es... Hay un montón de veces en la práctica que uno tiene funciones de variable compleja que están definidas como alguna clase de límite uniforme de cosas o el resultado de una integral de cosas. Y lo que resulta ser en estos casos es que plantear el cociente incremental puede ser molesto porque uno tiene que hacer el cociente incremental de integrales o el cociente incremental de límites uniformes, que son cosas que no son amenas porque terminan siendo el resultado de intercambiar dos procesos de límite, que es algo que usualmente en análisis es molesto. El teorema de Morera en esos casos te dice, bueno, ok, te reduzco el problema de plantear el cociente incremental al problema de calcular ciertas integrales y ver que son cero. Y la gracia es que uno ya tiene herramientas del análisis que te dan condiciones suficientes para intercambiar, por ejemplo, integrales entre sí o integrales y procesos de límite. Entonces, hay veces que en ciertos contextos chequear la holomorfía de una función puede ser más fácil aplicando el teorema de Morera. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto. De nuevo, muchos de los detalles va a quedar para ustedes. Pero uno tiene la función gamma, que quizás se hicieron prueba, ya se la encontraron por ahí. Yo voy a dar la definición. O normalmente uno en prueba la ve como función de variable real, pero la definición que uno ve tiene sentido también para el plano complejo, para números de parte real mayor que 1. ¿Ok? Y eso está definido simplemente gamma de un S de parte real mayor que 1, dada como la integral impropia de 0 a infinito de z de s-1 de e a la menos z de z. Bueno, acá nuevamente cuando estoy diciendo esto hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque acá estoy elevando un número a un exponente complejo. Para hacer eso tengo que elegir una rama de logaritmo, ¿no? Bueno, no hay problema, uso, para decir esa definición, la rama principal del logaritmo, y recuerden que esto, como vieron en la guía, esto termina siendo e a la log de z de s-1, ¿ok? Y acá el parámetro z se mueve en la semirrecta positiva de los reales, así que está todo bien, todo está definido. Genial. Entonces, bueno, hay todo un trabajo de ver que esta integral converge. O sea, lo que es, en primer lugar, está definida en cada punto de los que estoy diciendo. Es decir, que la integral impropia esta, para cualquier s de parte real mayor que 1, converge. Entonces, en principio, esto define una función de los complejos de parte real mayor que 1 en C. Buenísimo. Y uno revisa que es continua. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora tiene sentido plantearse si gamma, como función de variable compleja definida en un abierto, es holomorfa o no. ¿Ok? Estoy salteando todos los chequeos de continuidad de eso porque no vienen demasiado al caso. Lo único que quiero ilustrar es cómo usar Morera para verificar que es holomorfa. ¿Ok? Bien, entonces, para ver que gamma es holomorfa, bueno, ya de la definición queda bastante claro que tratar de plantear el cociente incremental es un caos, ¿no? Uno tiene que juntar las dos integrales, agrupar los exponentes, queda una expresión muy molesta, encima la integral es impropia. Es medio molesto, pero puedo usar el teorema de Morera. Entonces lo que debo ver es, si querés,
que para toda curva gamma, el dominio, que son los reales, perdón, los complejos de parte real mayor que 1, lo que tengo que ver que la integral esta es 0. Bueno, pero planteemos esto. Y por definición tengo algo así. ¿Ok? Y ahora bien, si uno reemplaza por lo que significa precisamente la integral sobre gamma, que es hacer una integral entre a y b y reemplazar el interior por gamma prima, uno ve que tiene una integral iterada, y estamos justamente en el caso en el que debería intercambiar dos integrales, y para eso tengo una herramienta que me deja hacer precisamente eso, que es el teorema de Fubini. ¿Okay? Entonces no digo que sea particularmente más sencillo, pero el problema es que la dificultad ya está encapsulada en un teorema difícil que podemos usar alegremente. Entonces esto termina siendo la integral entre 0 a infinito de la integral en gamma chiquita, ¿no? La curva. Y ahora fíjense, acá vendrá de S primero y de Z, entonces el e a la menos Z sale, y acá me queda Z por S menos 1. Bien. Y ahora está todo ok, ¿no? Porque esto, como gamma es una curva que vive en los reales de parte mayor que 1, y z a la s menos 1 es holomorfa en ese dominio, entonces el teorema de Cauchy me dice que esta integral es 0. ¿Ok? Y en consecuencia esta otra integral también es 0, y listo. En general, por ejemplo, un contexto en el que es particularmente útil usar Morera para chequear holomorfía es siempre que la función que esté verificando está dada por ejemplo, una integral. ¿Ok? O mejor dicho, cuando tenés una integral de dos variables y la definición de la función es la integral en una variable. ¿Ok? Otro ejemplo de eso pueden verlo en el ejercicio, creo que era el ejercicio 13 de la práctica 3, pero bueno, es el ejercicio del cual yo hice la parte A la vez pasada. La parte B consistía en ver que cierta función determinada por una integral quedaba holomorfa. ¿Ok? Bueno, una buena idea para resolver ese ejercicio también va a ser usar Morera e intercambiar las dos integrales que plantean usando el teorema de Fubini, y una vez que uno cambia el orden de integración, el integrando del segundo es particularmente fácil porque queda holomorfo, y el teorema de Cauchy te asegura que la integral es 0. Y eso es como una estrategia que funciona bien en muchos casos. Bueno, eso es todo por hoy.